Hoy, domingo 8 de febrero de 2015, cerca de 80 activistas del Movimiento Ciudadanas por la Democracia, CPDI, de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, asistieron a misa en el Santuario del Cobre, en el Santuario Nacional a la Virgen de la Caridad del Cobre. Hace ya más de 6 meses, la disidencia, la sociedad civil independiente de esta región del oriente cubano no asistía a misa al Santuario del Cobre, exceptuando lo ocurrido el día 8 de septiembre, día de nuestra patrona, en que más de 250 activistas de las antes mencionadas organizaciones fuimos a rendirle tributo a la Virgen Mambisa. La sociedad civil independiente había perdido el espacio del cobre debido a la fuerte represión de la policía política, pero no había sido la represión, es decir, las detenciones violentas, la golpiza, casi todos los fines de semana contra las mujeres y también contra algunos activistas del sexo masculino, lo que había hecho que el lugar se perdiese o no fuese visitado por nuestros activistas. Fue más bien la labor de inteligencia del régimen castrista y el miedo, el susto, la cobardía de algunos funcionarios de la Iglesia Católica quienes dieron lugar a que el espacio se abandonase durante un tiempo. Hace unos días, tanto activistas del sexo femenino como activistas hombres vienen pidiendo que se retome el Santuario Nacional del Cobre como lugar a donde se asista, donde se vaya los fines de semana a orar por la libertad de los presos políticos, por ese medio centenar de presos políticos que aún permanecen o sobreviven en las prisiones castristas, que se fuese allí a orar los que tienen fe cristiana, fe católica, los que son devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre, de la Virgen Mambisa, de la Virgen Cachita, abogan, piden que se vaya allí a orar también por la libertad de Cuba, por el respeto a los derechos humanos. Algunos también ahora pedían que se fuese allí a orar porque se encaminen de la mejor forma posible las relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y la dictadura castrocomunista, que estas conversaciones que si bien es cierto la mayoría está consciente de que los principales protagonistas debemos ser nosotros los cubanos, los protagonistas, los que produzcamos el cambio necesario en Cuba, los que traigamos libertad, respeto a los derechos humanos, democracia y bienestar para el pueblo cubano, también es cierto que este diálogo puede traer cosas positivas en la medida que los norteamericanos lo lleven adelante manteniendo la solidaridad a la sociedad civil independiente, y en la medida que haya más intercambio, más visitas de norteamericanos a Cuba, que insista también que esto también se traduzca en mayor apoyo real a la fuerza pro-democrática. Esto también varios activistas abogaban porque allí a los pies de la Virgen fuese a pedirse, se le pidiese a Cachita su intercesión para que esto funcione, camine de la mejor manera posible. También nuestros activistas querían pedirle a la Virgen Mambisa, y así lo hicieron, que ayude, interceda porque haya una mayor y más efectiva unidad entre la sociedad civil, entre la fuerza pro democracia en Cuba, que entendamos que la mayoría estamos muy de acuerdo en que lo primero es la lucha no violenta, firme, decidida, valiente a favor de la libertad, la democracia y la reconstrucción de nuestra sufrida y dañada nación. Allí asistieron, como dije en un inicio, cerca de 80 activistas. El pueblo del Cobre les recibió con muchísima alegría. Muchísimos vecinos recibieron tanto a las mujeres como a los activistas masculinos con mucho entusiasmo. Le agradecieron incluso de que retomasen el espacio que habían abandonado hace más de 6 meses.
Pero la policía política, por supuesto, piensa todo lo contrario y actuó de manera completamente diferente, como era de esperar, a como lo hicieron muchísimos vecinos del Cobre. Ocurrieron 6 detenciones, 4 mujeres y 2 activistas masculinos fueron detenidos en Palma Soriano. En la parte de Santiago no ocurrieron detenciones, solo estas allá en la ciudad del Cauto, en la ciudad de Palma Soriano. Esperamos que en las próximas semanas sea mayor el número de activistas, tanto de C4D como de UNPACU, los que asistan al Santuario del Cobre a orar por los motivos que anteriormente mencioné. Esperamos también que los órganos de la policía política, de los órganos represivos del régimen comunista, Castro comunista, de la dictadura totalitaria de los Castro, en la medida que vea nuevamente aumentando el número de activistas que asistan con muchísima confianza en Cachita, pedirle ahí a la Virgen Mambisa, van a retomar los fuertes operativos, los violentos operativos que van a dar lugar a muchísimas detenciones y golpizas de activistas pacíficos. Vamos a esperar, vamos a ver, vamos a trabajar, vamos a actuar y entonces veremos qué es lo que va a terminar sucediendo. También las autoridades del Cobre, hubo varios funcionarios allí de la hospedería del Cobre que tuvieron una actitud muy hostil hacia nuestros activistas. Varias mujeres llegaron al Cobre ayer sábado con la intención de ir preparando la llegada de los demás. Y Enrique, conocido como Enriquito, administrador allí de la hospedería o de lo que es el santuario, y Lidia, la responsable de la hospedería, le negaron no solamente hospedaje que le estaban dando a cualquiera que llegase, porque está regulado, está establecido que hay hospedaje mientras alcance, mientras haya capacidad para las personas que llegan. Le negaron comprar, adquirir alimentos allí que se le vende a cualquier devoto, a cualquier peregrino que llegue allí al santuario del Cobre. Le negaron hasta el agua y la posibilidad de entrar al baño. También le negaron poder entrar y sentarse en el lobby, en el salón allí de la hospedería del Cobre. Censurable, muy anticristiana, muy anticatólica la postura, la posición de estas personas que cumplen órdenes de algún superior en la iglesia. Es obvio, debe ser así, y que sobre todo cumplen orientaciones o se comportan o actúan bajo presión de los órganos represivos del régimen comunista. Nuestros activistas ahí fueron con el mayor respeto, activistas, repito, devotos de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es bien raro que existan cubanos que de una u otra manera no crean o no admiren la imagen, la figura, la historia de la Virgen Cachita, de la Virgen Mambisa. Hasta nuestros mambises iban allá al santuario del Cobre a rendir tributo a la Virgen María, la Virgen de la Caridad. Allí a los pies de la Virgen ponían sus planes, su confianza en que su lucha iba a traer la independencia y la libertad que necesitaba el pueblo de Cuba, la nación que vive en la mayor de las Antillas. Los mambises se encomendaban a los pies de la Virgen, y así lo han venido haciendo muchísimos cubanos a lo largo y ancho de nuestra historia. Se han encomendado a la Virgen de la Caridad del Cobre en su lucha, en sus afanes por tener una Cuba justa, una Cuba libre, una Cuba próspera, una Cuba con todos y para el bien de todos, como quería Martí. Tengo entendido que ustedes tuvieron que dormir en el piso por la hostilidad de Enriquito y Lidia, que, repito, cumplen órdenes de alguien de mayor responsabilidad de la iglesia y sin duda actúan de esa manera por presión del régimen castrista. Ustedes durmieron durante muchos meses en el suelo, en el piso allí, y sufrieron la hostilidad, la molestia que le producían estas personas allí. Sin embargo, se mantuvieron durante meses, durante años. Ahora, al retomar este espacio, veo que la hostilidad es mayor que la que tenían anteriormente. Se mantienen firmes, continúan asistiendo a misa, siguen orando por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos, o
van a volver a la iglesia de San Juan Bosco o a otro lugar de menor espacio donde no caben todos los activistas que desean asistir a misa? No, nosotras seguimos firmes y vamos a seguir asistiendo a las misas del cobre para pedir que se respetan los derechos humanos y para pedir por la libertad de los presos políticos y la libertad de Cuba en general, aunque tengamos que dormir meses, años en el piso allí en el cobre. En el caso de los hombres, ¿asistieron cuántos en total? ¿Cuántos fueron? Eran 40 y algo, pasaban de los 40. Pasaban de los 40, principalmente de Palma, Soriano y Santiago de Palma, Soriano, Santiago de Cuba y Palmarito. Exacto. Es decir, a los otros municipios no dio tiempo a avisar y como se estaba haciendo con la mayor discreción, solo se pudo hacer con los coordinadores con quienes pudimos tener contacto personal en horas de la tarde-noche de ayer. ¿Cree que pueda aumentar el número de activistas? Porque hemos hablado de que los activistas que asistan al cobre deben ser los que tienen fe en la Virgen de la Caridad del Cobre y que cuando van allí a orar lo van a hacer de manera seria, de manera responsable y porque creen que sus oraciones deben dar algún fruto. Los que creen en la intercesión de la Virgen de la Caridad del Cobre ante su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos allí le pedimos, ¿no?, por la libertad de los presos políticos y por el respeto a los derechos humanos, por el fin de la represión brutal, por el fin de la opresión al pueblo cubano, cuando se le pide por la unidad de las fuerzas prodemocráticas, cuando se le pide que interceda por todo lo bueno y justo que necesita este pueblo. ¿Cree que aumente el número de activistas en las semanas próximas? ¿Cree que aumente la represión o que se mantengan como se mantuvieron hoy, deteniendo alguna parte y dejando pasar a otros? ¿Cómo cree que funcione esto? Yo pienso que el número de activistas sí crecerá. Por supuesto, como con poco tiempo que tuvimos para organizar esta primera vuelta al cobre, no pudo ser mayor la cantidad de activistas a avisarle para que pudieran asistir a este primer domingo. Pero ya a partir de la semana que viene, es decir, el fin de semana que viene, todos los activistas van a conocer de que hay que trasladarse hacia allá y por supuesto también pienso que la represión va a aumentar. ¿Por qué? Porque ellos no están de acuerdo, siempre han estado tratando de que los activistas de UNPACO y la Ciudadanos por la Democracia no puedan participar en la misa porque no quieren que la población vea que nosotros somos personas de bien, que tenemos el derecho a participar en todos los recónditos de la sociedad civil, es decir, en las iglesias, en las calles, y como cuando terminamos la misa hay 80, 90 y puedo que mucho más, salgamos caminando a la calle del poblado del Cobre. Eso a ellos les molesta porque se percata la población de que sí se puede, que nosotros lo que vamos es, como normalmente todo el mundo a la iglesia, y luego salimos y nos dirigimos hacia nuestra vivienda después de haber orado por la libertad, el respeto a los derechos humanos y a la democracia en Cuba. ¿Cómo fue que le recibieron los vecinos del Cobre cuando les vieron anoche y esta mañana ya? Bueno, de parte de la comunidad de allí del Cobre y los vendedores que venden allí, vienen eso, muy bien. En total, la comunidad como tal ya llevaban algún tiempo, muchas de nosotras llevaban un tiempo allí por problemas que sucedieron. Hacía 6 meses que no estábamos. Al llegar fue un recibimiento muy lindo, muchas personas se acercaron, nos saludaron. A Belkis, que la conocen de mucho más tiempo, la saludaban, le decían qué bueno que están aquí para que respeten, para que nos respeten, porque de que ustedes no están menos nos respetan todavía. Sí, los vendedores tengo entendido que son muy perseguidos, muy hostigados allí, este régimen, aun cuando anda hablando de reformas y de medidas para potenciar la iniciativa privada, y se sigue persiguiendo, y ahí en el Cobre persiguen mucho a los que venden figuras de la Virgen y otras cosas, ahí flores. Sí, y con la presencia de ustedes ahí, pues se controlaban un poco estos policías abusadores y los molestaban un poco menos. Es decir, de lo que generalmente hacen. Es muy importante, es de vital importancia, ¿no?, que los vecinos tengan bien presente que cuando van allí a orar, lo hacen por el bienestar, por el respeto a los derechos de todos, además del pedir por la libertad de los presos políticos, y que ustedes siempre se han opuesto a los abusos que ocurren no solamente con los cuentapropistas, sino con la ciudadanía en general, con los obreros explotados, los obreros del cobre, los mineros del cobre son explotados
como posiblemente no lo explotaban ni en tiempo de la colonia. Creo que a veces viven en condiciones comparables a la de los esclavos de tiempos de la colonia, y todo eso ahí es bueno que ustedes lo hagan sentir, su preocupación por todos los problemas de la población, no solamente del cobre, sino de la provincia y de toda Cuba, ¿no? Las preocupaciones de ustedes van más allá de la oración. Ustedes oran pero actúan en bien de la sociedad, nada de quedarse solo en la oración, se complementan sus peticiones, sus deseos con sus acciones diarias, porque van el fin de semana a misa, pero se pasan la semana completa en la hora tan importante como asistir, o más importante incluso a veces que asistir a misa, asistiendo al desamparado, lavándole la ropa, dándole de comer al ancianito. Eso es más importante que la misma oración. Usted pide a Dios por cosas buenas, pero si usted no trabaja por esas cosas buenas, estoy completamente seguro que Dios no se va a preocupar mucho por su petición. Sus peticiones quedarían vacías, serían como aquellas oraciones de los fariseos, ¿no? Oraciones hipócritas, y ustedes lo vienen haciendo con es decir, lo que piden, por lo que oran, trabajan también, luchan también, y eso también allí en el cobre es muy importante que se conozca. Hay una cuestión que, como responsable principal de la Unión Patriótica de Cuba, a la que ustedes están asociadas, me preocupa, y es que habíamos conversado de la necesidad, por respeto a nuestras queridas y valientes, anegadas y decididas hermanas de lucha que son las damas de blanco, cuya ropa precisamente es el blanco, para evitar confusiones, para evitar molestias de quien pueda sentirse molesto y confuso. Habíamos hablado de que ustedes iban a escoger otro color para vestirse, y vienen pasando muchísimo trabajo, aún creo no han conseguido reunir ropa de un mismo color, el color adecuado, y hoy se les dio a unas cuantas aún vestidas de blanco. ¿A qué se debe? Es decir, todavía hay dificultad para conseguir la ropa, la escasez, también sabemos la escasez de ropa que tienen ustedes, que tenemos nosotros, que tienen los cubanos en general. Es decir, ¿cómo va eso? ¿Siguen buscando, siguen trabajando para tener otro color que las identifique, o qué han decidido? Sí, nosotros estamos buscando otro color que lo tenemos pensado, pero como todo el mundo sabe, en Cuba para vestir es un problema muy serio. Para vestir, para comer, para calzar, para todo, para encontrar medicina, transporte. Cuba es un problema. Muchas fuimos allí porque es la única muda de ropa que tenemos para asistir a un santuario, para identificarnos que estamos rezando por la libertad de los presos políticos, porque se respeten los derechos humanos y la democracia en general. Estamos buscando nuestro color para que nos identifiquen como tal. Ya la población en general sabe que el nombre de nosotras es Ciudadana por la Democracia o C por D. Ya en el cobre, ya la mayoría dicen, ¿cómo es el nombre? C por D. Y ya C por D, C por D. Nosotros estamos buscando nuestro color que nos va a identificar en general. No tenemos nada en contra del color blanco, lo usamos mucho tiempo y le tenemos tremendo aprecio y cariño, pero la situación es que no tenía los recursos adecuados para comprar el medio que necesitamos para vestir. Para eso vamos a buscar solución, vamos a resolver eso, y pienso que pronto, es decir, eso esté ya solucionado. Ahora bien, nosotros seguimos pensando que debe llegar el momento en que todos, sean damas de blanco, sean ciudadanos por la democracia, sean un PACU, sean Frente Nacional de Resistencia Cívica, sea Partido Republicano, sea el CID, sea lo que sea, debemos ser un solo bloque, vestido de los colores que sean o del color que sea, luchando, empujando juntos por la libertad y la democracia de Cuba. Nosotros, ustedes y nosotros, repito, debemos continuar esforzándonos, no solamente pedirle a la Virgen que esperamos interceda y ayude, sino que debemos esforzarnos al máximo posible por mantener una actitud constructiva que nos acerque, que nos una cada vez más, porque estamos muy cerca, estamos muy unidos a esos otros hermanos de otras tantas organizaciones que luchan por lo mismo que luchamos nosotros, por una Cuba libre, repito, justa, una Cuba democrática, una Cuba donde no se violan los derechos humanos, una Cuba con empleo para todos los cubanos, con empleo y salario
decente, salario decoroso, una Cuba sin la crisis que tenemos ahora con la vivienda, el transporte, la medicina, la educación, una Cuba como deseamos y queremos y nos merecemos todos los cubanos. Y para alcanzarla debemos luchar de la manera más unida. Para alcanzarla debemos actuar de la manera más inteligente, debemos capacitarnos, entrenarnos de la mejor manera para que nuestra labor sea lo más efectiva y atraiga el mayor número de cubanos y podamos ponerle fin a la dictadura que a todos bastante daño nos causa. La dictadura que le causa muchísimos daños e incluso a esos infelices esbirros que le sirven por una mísera paga, golpeando, arrestando, deteniendo, encarcelando, porque son tan víctimas como el resto, como la mayoría de la población, esos oficiales de la llamada seguridad del Estado, esos fiscales, esos jueces, todas esas personas que se prestan para hacer la voluntad de una familia, de un pequeño grupito de personas que viven por encima de la ley, que viven como millonarios, o para ser más precisos, son millonarios a costa del sudor, a costa del dolor, del sufrimiento de todo un pueblo. Esas personas que les sirven en ese juego, repito, también son dignos de lástima. A ellos también llegue nuestro mensaje, a decir nuestras oraciones también a la Virgen de la Caridad, para que ponga su mano, para que haga despertar las mentes de esas personas equivocadas que sirven a los verdugos de todo el pueblo cubano, que son ellos verdugos al servicio de los principales opresores que ha tenido el pueblo cubano durante toda su historia. Incluso la Virgen puede poner también, esperamos, y sabemos que lo hace, sabemos que se esfuerzan ellos para que las mentes cerradas de esos dictadores, las mentes cerradas de esos abusadores que tanto problema causan a la nación, se aclaren y comprendan que nada mejor que un diálogo constructivo, pronto, urgente, que dé lugar a elecciones libres, que dé lugar al respeto a todos los derechos y libertades fundamentales de los cubanos y que dé lugar a la reconstrucción de nuestra nación, que dé lugar a una Cuba sin odio, a una Cuba donde se respete la pluralidad política presente en toda la sociedad, a una Cuba con una economía fuerte, una economía robusta, que permita a los cubanos, a los más humildes, alimento, vivienda, atención médica, ropa, zapatos, como debe ser, como Dios manda, para que las personas vivan con el decoro y la dignidad que todos los seres humanos deben tener, de los cuales todos los seres humanos, por el simple hecho de ser personas, deben disfrutar. Cualquier otra cosa que quieran agregar sobre las experiencias del día de hoy. Bueno, yo quería decir que hoy, como se está diciendo, fuimos aceptados por la población del Cobre allá a la llegada. Saludaron muchas personas, los vendedores, otras personas que salieron de algunas casas, que saludaron a la Ciudadanas por la Democracia y a algunos de los hombres que habíamos por allí. Y que se mantenga, pienso que el régimen tiene que tratar de darse cuenta y percatarse que nosotros vamos a seguir exigiendo lo que por derecho nos corresponde y que pienso que lo mejor que pueden hacer es dejarnos el espacio y que la población determine en realidad qué es lo que quiere. Nosotros nada más que decimos, nosotros exigimos, pero no podemos hacer más nada. La población, el pueblo en realidad es el que puede determinar en un momento lo que quiere. Otra cosa que es muy importante que ustedes como responsables del grupo y nosotros como responsables de los PACU tengamos bien presente. Recuerden que lo que no lograron con golpiza, lo que no lograron con detención y hasta con prisión, con heridas que le causaban, con secuestros, con intentos hasta de violación a mujeres en carreteras solitarias por parte de los órganos represivos del régimen castrista, lo lograron, repito, con la labor de inteligencia, con las infiltradas dentro, creando problemas ahí, tratando de enemistarlas a ustedes con las autoridades de la iglesia y con los fieles de la iglesia. Eso la policía política los va a volver a hacer, van a continuar creando problemas, van a continuar saboteando la presencia de ustedes ahí y tienen que estar bien despiertos todos, hombres y mujeres, para
visualizar, para descubrir a los infiltrados, a los provocadores, a los que se prestan para ese tipo de acciones, y también deben estar vigilantes con los administradores o fieles de la Iglesia Católica, que se sabe por su conducta, por su comportamiento, que trabajan para los órganos represivos del régimen dictatorial cubano. Hay que visualizarlo y hay que denunciarlo, hay que darlo a conocer a la población, que en el cobre todo el mundo sepa quién bajo fachada de católico es agente del Ministerio del Interior, que sepamos todo quién viene a nuestra fila con la intención aparente de luchar por la libertad de Cuba, y en realidad es un infiltrado, es un individuo que cuelan en nuestra fila para sabotear nuestras acciones, para sabotear el avance de nuestra lucha a favor de la libertad y la democracia de Cuba. Tienen que estar muy alerta, porque ese va a ser el principal problema. La represión sabemos que no lo rinde, no nos rinde, pero sí sabemos que todo esa labor de desaliento, de desánimo, de contradicciones, de intriga, de enemistad a unos con otros, sí termina haciendo mucho daño. Así que alerta, ojo con eso, para que no vuelva a suceder lo que por desgracia sucedió después de tanta negación, después de tanta firmeza, después de tanto valor, después de tanta golpiza recibida, después de tanta presión, después de tanto sufrimiento, que nos vuelvan a minarle el terreno y que luego vuelvan a decir: se acabó la presencia de la sociedad civil en el Santuario del Cobre. Y vamos a seguir abogando por que hermanos de otros grupos se sumen en igualdad de condiciones a esta necesaria lucha, lo mismo asistiendo a una misa los que tienen fe cristiana, los que sienten o creen en la Virgen de la Caridad del Cobre, y vamos a hacerlo también en nuestro accionar diario de lunes a lunes en las calles, con marchas, protestas, graffiti, octavilla, informaciones transmitidas a la población a través de materiales audiovisuales, materiales impresos, palabra a palabra, es decir, a través de la comunicación persona a persona, asistiendo a los más desamparados, solidarios con los más sufridos, con las víctimas, es decir, siendo, como decía Jesús, buenos samaritanos. Que otros sean los que se comporten, si quieren, allá ellos, como sacerdotes y levitas, porque eso fue lo que hizo Lidia, y eso fue lo que hizo Enriquito, y eso fue lo que hizo quien determinó, sea quien sea. No creo que el obispo Dionisio esté detrás de esta situación, pero si el obispo tiene alguna responsabilidad, también el obispo debe revisar los textos bíblicos y saber que se comportó como sacerdote o levita, como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano. No lo hicieron como buenos samaritanos, no lo hicieron como lo hubiese hecho Jesús. Jesús hubiese sido solidario y no hubiese negado a estas mujeres lo que le estaba permitiendo a otros. Fueron discriminadas en esta ocasión, más la policía política puso su parte, detuvo a 6, pero es más triste y bochornoso que le hayan negado hasta el agua en la hospedería. Esto resulta lo más lamentable de la jornada de hoy, de ayer sábado y hoy domingo.